Bueno, al oído, queridos amigos, no hemos acabado de enterrar al doctor Carlos Holmes Trujillo, ya le estamos buscando su reemplazo, ¿no? Pues O, igual es urgente, doctor Londoño, es urgente que haya un ministro de Defensa en propiedad, no pues hay duda, evidentemente no hay duda. para combatir delitos, por supuesto, como el narcotráfico. Por ejemplo, como el narcotráfico, como el secuestro, como el reclutamiento de menores y de mayores, sobre todo de menores, como el delito atroz del contrabando, que es un hijo directo del narcotráfico. Es que el contrabando, ¿a cuántas familias colombianas les quita el pan de la boca? ¿Mm? ¿Cuántas son las industrias que se quiebran y las industrias que no pueden nacer por el contrabando? Y el contrabando es hijo del narcotráfico. ¿Con qué se pagan? ¿Con cuáles dólares se pagan los productos que llegan al país de contrabando? ¿Con la plata de la cocaína o no? Así es. Así es. Pues, En doctor gran parte. Fernando, desde el viernes se está haciendo ruido con dos nombres para suceder al ministro Carlos Holmes Trujillo. El primero de esos nombres es el de Diego Molano, en el que insisten sería el próximo ministro de la Defensa de ¿El Colombia. actual secretario de la presidencia? Del DAPRE, sí señor, de la presidencia, sí señor. Él es Diego Molano. Y el otro personaje es uno que suena menos, pero bueno. Que ha tenido ganas de ese cargo desde hace ¿De quién mucho habla? tiempo, ¿De quién habla, mucho Sergio? de Rafael Guarín. De Rafael Guarín, sí señor. Sí, ha estado detrás de ese cargo desde hace mucho. Fue viceministro Desde hace de mucho Defensa, tiempo. ¿no? Sí, Fue señor. viceministro en la época Uribe, en el segundo gobierno de Uribe. Pero yo creo que el más probable viene siendo el nombre de Diego Molano. Vamos a ver si en las próximas horas ya se confirma este nombre, que de nuevo resulta fundamental, pero vamos a ver si el tercer ministro, el que sería el tercer ministro en propiedad en el gobierno Duque, pues logra destrabar el tema de la fumigación aérea. Cero y van tres, ¿no? Primero Botero, después Carlos Holmes Trujillo. Y quien ahora llegue. el ministro que llegue. Sí, El porque el ministro que está pues actualmente es en interinidad, entonces pues digamos que no lo sumemos a las cuentas. Lo cierto es que sí, 3 ministros de defensa en 2 años de gobierno. Vamos a ver qué va a pasar entonces con el tema de la fumigación aérea, tema fundamental del que muchos han prometido, han dicho que ya casi, que ya llega. Lo recordamos, el ministro Botero decía que era cuestión de semanas. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Después llegó el doctor Carlos Holmes Trujillo. Tampoco se pudo destrabar ese tema. Vamos a ver si la tercera es la vencida. ¿Recuerdan el reportaje que nos dio en febrero del año 2020? Un reportaje fantástico, con la elocuencia, Sí, señor, con hace la un año. capacidad de expresión, con la fuerza interior que tenía ese grande hombre que nos dejó, pero diciendo que la lucha contra el narcotráfico era fundamental, y dentro de la lucha contra el narcotráfico la aspersión con glifosato es esencial. Y estábamos en febrero de hace un año y no ha pasado absolutamente nada, ni creemos que vaya a pasar. ¿O saben No, ustedes? realmente no. Yo creo que no, de aquí al doctor 22 no. De aquí al Es muy 22 difícil no se va a y destrabar. menos después de Bueno. este cambio, porque hay que ver qué piensa el nuevo ministro de Defensa, bien sea Diego Molano o bien sea Guarín, aunque insisten, repetimos, con el tema de Diego Molano, pero no sabemos cuál es la posición que él tenga respecto de fumigar o no fumigar. Creemos y Además, es entendemos que, que La, el tema de las preguntas, la posición claro, es la del presidente de la República, de Mar. Sobre eso pues no se haga ilusiones ni comete equivocaciones. Quien toma esa decisión, que es fundamental, es el presidente de la República. que En mi supuestamente caso, está sujeto al tema de las consultas, ¿no? Que supuestamente no se han podido adelantar por cuenta de la pandemia, ¿no? Como tampoco quieren ahora dejar adelantar las de la revocatoria del mandato. como ministro fumigué, pero por orden del presidente Uribe y con el respaldo del presidente Uribe y con la decisión del presidente Uribe de que la fumigación era un elemento esencial para combatir el narcotráfico, y con el narcotráfico combatir las guerrillas, combatir los paramilitares, los llamados paramilitares, y devolverle la paz al país. Era un elemento esencial dentro de un programa de seguridad democrático que incluía la fumigación como elemento esencial. Y por eso se rebajaron las
áreas sembradas de 200.000 hectáreas a 48.000 o 45.000, para que esté otra vez por los lados de las 200.000 hectáreas. Así es. Con unas erradicaciones manuales que lo único que producen es desgracias personales, muertos, lisiados para toda la vida, ciegos, sordos. Eso es lo que produce, porque las áreas erradicadas manualmente al día siguiente están sembradas otra vez. ¿Y por qué no las áreas asperjadas? Porque es que el avión sí va bastante más rápido que la gente que echa machete en tierra. Esa es la diferencia. Eso me lo dijeron alguna vez, pero es que le están poniendo agua de panela y están haciendo esto y aquello. Y dice, pero no se le olvide que yo voy en avión y el avión es mucho más rápido que el que pone el agua panela. Sobre eso no hay duda. Aquí me dicen que recordemos que también estuvo en el partidor cuando salió el doctor Botero, ¿recuerdan? El primer ministro de la Defensa. Está también pendiente de pensar en el nombre de Jorge Enrique Bedoya, de quien había una anécdota bastante simpática, y era que todo el mundo le decía que él era el próximo ministro de la Defensa, y todo el mundo lo sabía, menos el presidente de la República, que cuando lo vio en un evento le dio palmadita en la espalda y le dijo, ¿qué tal, cómo estás? Y siguió de paso. Y los que estaban al lado le preguntaron, bueno, ¿y es que usted no va a ser el próximo ministro de Defensa? Dijo, sí, eso pensaba yo, pero vea pues. Bueno, pero de Botero hay noticias también, ¿no? Sí, claro, embajador. Embajador en Chile. Pero hace rato. Sí, pues yo tengo, esto no lo tenía en el radar. Sí, hace un par de semanas probablemente. Santiago, una de las ciudades más bellas del continente y más gratas para vivir, con una gente maravillosa, estupenda. Los chilenos son de una calidad humana y de una calidez emocional, y cómo nos quieren y cómo son generosos los chilenos. Un cargo muy interesante, ¿no? Aunque todos sabemos que Chile está ahora en la mira del comunismo internacional para devolverla a la época de Allende, época que también viví, época en la que estuve muy de cerca cuando era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, y vi la gente haciendo cola para que le vendieran cualquier cosa, y vi la gente empobrecida, humillada, arruinada, un país desesperado, porque pasó con Allende y con el socialismo y el comunismo chileno lo que pasa en todas partes, que lo único que saben fabricar es miseria. Esa es la verdad. Bueno, amigos, hay de nuevo una situación muy delicada en las empresas públicas de Medellín. Oiga, es impresionante cómo Quintero en un año en el poder ha logrado desestabilizar la gobernanza o gobernabilidad, por lo menos, de las empresas públicas. Por completo, Bueno, ¿no? Por completo. Y en este momento es que las empresas públicas no tienen sino dos cositas. Lo de Hidroituango, que es un tema fundamental para Colombia y esencial para las empresas públicas de Medellín. Y ahora se dice que también la compra de ISA. Y resulta que cuando está ante semejante par de desafíos, se va el gerente. Porque el alcalde, su amigo, el que lo trajo, no, lo echa. Lo echa el alcalde, lo echa. Lo van. Sí. Claro, pues que era un personaje cuyos antecedentes empresariales era ninguno. Entonces, el alcalde lo trajo de puro amigo, lo puso en las empresas públicas de Medellín y ahora ya no sabe qué hacer con él. Y entonces, pero el empresariado antioqueño está muy preocupado con esta situación. Pero es que miren, perdónenme una cosa, el grupo EPM representa por lo menos 47 empresas con un patrimonio que asciende a los 22 billones de pesos. No es cualquier cosa para que lo anden trabajando o manejando, manoseando, como lo hace el alcalde Quintero, de quien muy en razón y puesta situación ha expresado sus dudas y sus reparos la doctora Lina Vélez de Nichols, que es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ella le recuerda al alcalde Quintero que existe un acuerdo, un convenio marco de relaciones del municipio de Medellín y empresas públicas de Medellín firmado en 2007, que habla precisamente de las normas que regulan el tema tan importante como, por ejemplo, el reemplazo del gerente de EPM. Y dice, entre otras cosas, y les leo a ustedes, aunque el alcalde Quintero no lo quiera reconocer, este acuerdo deberá ser respetado por la junta directiva nombrada por él mismo. Es incomprensible que para un joven alcalde
que por sus propios méritos académicos logró una especialización en finanzas en la Universidad de los Andes y una maestría en administración de negocios en la Universidad de Boston, no quiera comprender y acatar un acuerdo de gobernabilidad que está redactado en español básico y para principiantes en administración pública. Qué despachada. Qué despachada, sí. Es un documento de 3 páginas muy completo donde ella explica que esta decisión no es así tan a la ligera, que el alcalde dice yo quito y pongo. No. ¿Dónde está entonces la junta directiva? La junta directiva no existe. Es que no se le olvide que las empresas públicas de Medellín tenían una junta directiva excepcionalmente capaz, que terminó enfrentada con el alcalde y entonces el alcalde los echó a todos y trajo una junta directiva suya de bolsillo. Es lo que el alcalde calcula, que la junta directiva le pertenece y que hace con la junta directiva lo que le da la gana. Por eso dice la gente en Medellín y los empresarios del país, oiga, esto tiene una organización jerárquica, una estructura jerárquica. La junta directiva es la que manda. La junta directiva no se puede tratar a las patadas y el alcalde no puede crear hechos de esa magnitud como la de despedir al gerente de las empresas públicas sin consultarlo primero con la junta directiva, que parece que es lo que ha ocurrido. Pues se le enreda el tema a Quintero, doctor Fernando, pero le alumbra el sol por otra parte, ¿no? Por un lado le oscurece y por otro lado le alumbra, como a Claudia López por el lado y de a la, otros, por el lado de la registraduría, pero es que no hay derecho. No hay y derecho a otros lo que 58 está haciendo la futuros registraduría. revocados si eso prosperara. ¿Qué está haciendo la registraduría diciendo Pues, que, pues lo que el concepto hacen, lo tiene lo que que emitir hacen. el ministro de Salud? Politiquería barata No, y por grotesca y Dios. ridícula. Lo que el Consejo Nacional Electoral tiene que mirar es cómo es la ley en materia de revocatoria y la Constitución, y aprobarla y no aprobarla, y el ministro de Salud y el alcalde verá cómo se recogen las firmas y con cuáles cuidados de distanciamiento y con cuáles recaudos y requisitos para que no se expanda el coronavirus. Ese es otro tema que manejan los otros, pero el Consejo Nacional Electoral se da palmaditas en las manos y dice que sea el ministro de Salud el que diga si aprueba o no aprueba la revocatoria de alcaldes, pero Venga, por pero Dios, usted esto le sí está, es el mundo le, al revés. le está denunciando el pleito al que no es, me parece a mí. Porque Claro. este es la Registraduría Nacional del Estado Civil la que emite, perdóneme, la que le envía una carta al ministro de Salud para que dé el concepto sobre si avanzan o no avanzan en el tema de las revocatorias. ¿Qué estará pensando por el si registrador? eso no y por si eso no basta, en la registraduría publican el comunicado anunciando aquello y también recuerdan que es que vale 200.000 millones de pesos adelantar las 58 iniciativas de revocatoria del mandato. Oiga, esto es increíble. Como en contra de quejándose la un poco. Constitución y la ley, Sergio. Sí, pues ahí está la Constitución, es que es ley de leyes. Vamos a ver qué va a pasar con el Ministerio de Salud frente a este tema. Lo cierto es que pues el proceso constitucionalmente existe y no hay una emergencia sanitaria que impida que el mismo se adelante. Bueno, vamos a ver qué dice el Ministerio de Salud. Oigan, un nombre que quiero agregar a la baraja ahí como para darle más emoción. ¿Otra al tema. más? Sí. Lo están mencionando nuestros colegas en RCN Radio en este momento. El nombre de Juan Carlos Pinzón, quien ya ocupó también la cartera de defensa. Entonces, bueno, ahí les dejo otro nombre para la baraja. No, Juan Carlos Pinzón quiere ser candidato presidencial. Entonces, difícil. Pero si se le atraviesa en el camino Pero otra si vez le el ponen a la Ministerio de fija un Defensa, ministerio, sí. lo aceptaría gustoso, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Bueno, sí, ahí él viene, para que él viene le de metamos una emoción escuela al de tema. la dinámica política en Colombia, entonces sí es posible. Bueno, Ustedes pues me entienden. ahí se amplía la baraja. Del Entre tanto, uribismo al santismo, del candidatos santismo al presidenciales. duquismo. No, y por ahí al petrismo, ¿no? O si no, pregúntele a más de uno que ha dado el salto con garrocha. Así es. Petrismo, a propósito, Petro oportunista ahora, ¿no? ¿Quieres meterse en la foto de la Ahora. vacunación? Ahora, claro, ahora y que siempre, el sí, presidente sí, le sí, pone, sí. bueno, sí, ahora y siempre, le pone fecha el presidente Duque a la vacunación y ahora sí hace un llamado al presidente para que lo reciba y para que dialoguen sobre cómo adelantar la estrategia de vacunación. Creo que zapatero a tus zapatos, ¿no? De jefe de Petro- Estado a futuro jefe de Petro- Estado, dice Petro. Sí, Petro no tiene nada que hacer ni aportar ahí. Tal vez volviendo atrás, pero es que los grandes temas hay que destacarlos.
destaco mi coincidencia sobre tema con la periodista Salud Hernández, persona por la que tengo el mayor respeto, aunque haya sido tan dura conmigo en algún momento de mi vida pública. Pero eso no importa, estaba en lo suyo, estaba haciendo su periodismo. Pues coincidimos en este tema del secuestro y de cómo estos secuestradores no pueden estar en el Congreso. Pero ¿cómo está en el Congreso un secuestrador? Es que ustedes se dan cuenta de la magnitud del estropicio que esto significa para las costumbres, las buenas costumbres, para la moral pública, para el derecho en Colombia. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho, doctor Londoño? La inversión de los valores en la sociedad, la inversión de la moral, cómo se ha trastocado todo, y tenemos que aguantar que sean estos señores terroristas, por demás, quienes ahora legislen en el país y ocupen estos cargos y se les pague con nuestros impuestos. Impuestos que se logran producir con el esfuerzo de tanta gente, que mucha se ha visto en qué problemas en medio de la situación de orden público que ha atravesado este país para lograr producir algo. Pero sí, eso es lo que tenemos, la inversión de los valores en la sociedad, y es normal, ahora resulta que es normal tener a estos señores legislando en el Congreso de la República. Salud Hernández ha sido, doctor Fernando, una columna fantástica en la revista Semana que se llama Vergonzoso que sigan en el Senado. Y escribe lo siguiente: senadores Lozada, Catatumbo y Ramírez, ya no hay excusas que valgan para que continúen en sus curules tras las imputaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad, dice Salud Hernández. Y es que, doctor Fernando, usted lo recordaba la semana pasada, el artículo 179 indica que no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial o a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Y en este caso, el secuestro, la tortura, la violación, no es un delito ni político ni culposo. ¿Que quisieron convertirlos en delitos políticos cuando se tramitaba el fast track? Sí, señor, hasta el cansancio. Claro, pero que lo lograron, claro, nunca lo lograron. Lo intentaron. Pero bueno, vamos a ver, se termina pasando todo por la faja y aquí no hay autoridad y se hacen un ping pong con esto y lo tiran para el Consejo de Estado, lo tiran para la Corte Constitucional, a la JEP y en últimas terminan ahí atornillados. Tornillo atornillado. Les tengo la última que me la pasa nuestro amigo Jackson, Sergio, a esta hora. Diario El Tiempo ya publica y da como hecho que el presidente Iván Duque designa como ministro de Defensa a Diego Molano. Bueno, entonces damos esa noticia. Tenemos la mejor impresión de Diego Molano como persona, como funcionario. Yo le tengo mucha admiración, parece un hombre estupendo. No sé qué sepa de defensa, ni sé cuáles serán sus ejecutorias enfrentando al Senado de la República y a la Cámara de Representantes en lo que se viene, que no es poca cosa, que se llama la reforma tributaria. Ese es el nombre del tigre. Lo demás son arandelas. Cierto. El problema grande que tiene el gobierno en este momento es ver cómo ambienta y cómo saca en el Congreso una reforma tributaria que permita que las calificadoras de riesgo no le quiten a Colombia el grado de inversión, ¿no? Pues, ese es el tema. Esperaría que el nuevo ministro del Interior se estrene en la legislatura con ese tema, ¿no? Junto con el ministro de Hacienda, que pues ahí sigue firme, pero bueno, vamos a ver si se echan al agua. El ministro de Hacienda, que ya tuvo que concurrir a la pasada reunión del Banco de la República, donde resolvieron no modificar las tasas de interés porque todo bien, después de haber sido derrotado por esa junta directiva del Banco de la República en su aspiración para ser gerente del banco. Y ahí seguirá el doctor Carrasquilla, derrotado por la junta que él preside. No, es que, doctor Fernando, no es nada fácil la situación del presidente Iván Duque respecto a su gabinete ministerial. Vea usted los cambios que tiene que hacer, y creo que, aunque todos coincidimos en que el doctor Diego Molano es un gran funcionario público, ha tenido una muy buena trayectoria en el país respecto a algunas entidades en las que ha estado, no deja llamar la atención la pregunta si tiene algún acercamiento claro y directo con el tema de seguridad y defensa. Y quiero leer un poco de lo que dice su currículum como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Él es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, con especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y con maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Estados Unidos.
Fue asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, alto consejero presidencial para la acción social y cooperación internacional, fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, director del programa Midas también, director de la Fundación Bavaria, precandidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, fue concejal por el mismo partido, por el Centro Democrático. Bueno, esto es un poco de lo que es el doctor Diego Molano en cuanto a su formación. Al parecer académica. El nuevo ministro de Defensa, ¿no? Al parecer, según ya lo van confirmando todos, el nuevo ministro de la Defensa de Colombia. Bueno, nosotros no damos, esa noticia no es nuestra, la estamos tomando de fuentes que nos parecen respetables y serias. La prueba la tendremos cuando salga el decreto presidencial. Antes no. Antes es una filtración que seguramente lanza el presidente a ver cómo cae. Puede ser, ¿no? Puede ser que esté probando la reacción de la opinión pública ante ese nombramiento. En la cuenta de presidencia, Sergio, en la del presidente Iván Duque, inclusive no veo yo aún el anuncio. Aún no está el anuncio en la Luego el doctor Molano no es ministro de Defensa. Pues esperemos. Hasta que el decreto no esté firmado, ¿no? Bueno, así es. Yo quiero recordar mi artículo de secuestradores a padres de la patria en las dos orillas sobre ese tema del secuestro. Es que el secuestro, ¿cuál será el número real de secuestrados en Colombia? Si hay 21.000 con pruebas documentales en expedientes que hayan sido adelantados, ¿cuántos han sido los secuestros? ¿Cuántos casos conocieron ustedes de personas secuestradas que nunca pudieron pagar y donde el secuestrado nunca regresó? Nunca regresó. No, muchos, y casos cercanos. Es decir, creo que serán pocos los colombianos que no tengan a alguien conocido que haya padecido ese flagelo, un familiar, un amigo. Lo cierto es que sí, y de eso pues poco se dice, y los secuestradores quedaron en el Congreso. ¿En cuántos casos le pusieron precio a la vida del secuestrado? ¿Pagaron los familiares? ¿Les dijeron que esa era la cuota inicial que tenían que volver a pagar? Claro. ¿Volvieron a pagar? Y después ese era el modus operandi. Les dijeron, bueno, lamentamos mucho, pero los pagos llegaron tarde. Ahora pongámosle precio a los restos. Al cadáver, sí, es cierto. Le podemos decir dónde está el cadáver si nos paga tanto más. ¿Cuántos fueron esos casos? Y esos sujetos, los que hicieron semejante cosa, son congresistas de la República. Ave María, las cosas que hizo Juan Manuel Santos. Y cambian el nombre de su partido y ponen comunes, ¿no? Como si todo esto que mencionamos fuera algo muy común. La cifra para que la tengan ustedes ahí en cuenta para siempre. Esto está en la JEP y está en el Centro de Memoria Histórica. Personas secuestradas por las FARC, el número puede ascender a los 21.396 desde los años 80. De esos 21.396 secuestros, 1.860 están reportados como víctimas de desaparición forzada y otras 627, se dice, fueron asesinadas. Pero seguro que la cuenta es mucho mayor. Es mucho mayor, esta es la menuda, esto es lo que está demostrado y lo que consta en documentos y lo que aparece en la Fiscalía, que se lo pasa a la JEP. Para la JEP empiece por declarar que eso es un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad, grotesco, horrible, que es el delito de secuestro, crimen de guerra, hágame el favor. ¿Cuáles de los secuestrados, de los que ustedes tengan memoria, estaban armados, se pudieron defender, utilizaron su arma, eran combatientes? ¿Cuántos? Fuera de policías y soldados que tuvieron un trato absolutamente ignominioso, hitleriano. Pero los ciudadanos particulares, que son la inmensa mayoría de los secuestrados, jamás, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad de unos terroristas afrentosos que hoy son o congresistas de la República o que están siendo cuidados por sus propios hombres en la Unidad Nacional de Protección. Crimen que además y otros que sueñan con carrera, ¿no? Y otros que sueñan con ser candidatos presidenciales. Bueno, y vamos a ver una realidad que es muy dramática, la realidad del Ecuador. Algunos dicen que Rafael Correa, por interpuesta persona, va a volver al Ecuador como Evo Morales regresó a Bolivia.
Esto sería de una gravedad extraordinaria. Pero en un minuto, el exdiputado y político muy activo en el Ecuador, el doctor Fernando Valda, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído.